no podría tener influencia en el proceso electoral del que derivó, puesto que dicho proceso concluye con la calificación de la elección. Debe destacarse que el enunciado reclamado no se ajusta a los criterios que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido como referentes para determinar que una norma tiene el carácter electoral, pues ya se ha dicho, no versa respecto al régimen conforme al cual se logra la selección o nombramiento, a través del voto de los ciudadanos y dentro de un proceso democrático de las personas que han de fungir como titulares de órganos de poder representativos del pueblo. Tampoco versa sobre aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que pueden influir en ellos de una manera o de otra, como los ejemplos que ha puesto este alto tribunal, a saber, distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. La porción normativa reclamada solo prevé la destrucción de cierta documentación y su conocimiento no podrá tener efecto alguno respecto al proceso electoral al que se refiere. Dicho proceso, insisto, ha concluido. La definitividad del proceso electoral del que deriva la destrucción de la documentación ya se actualizó. De ahí que sea válido confrontar dicha acción, es decir, la destrucción, con la transparencia y el acceso a la información como lo pretende el quejoso. El resultado de dicha confrontación sería, en todo caso, tema de fondo del juicio de amparo, pero la procedencia de su impugnación sí se actualiza, en tanto que es una porción normativa que se presenta, insisto, una vez concluido el proceso electoral, pero su vinculación a este no tiene o no tendría algún efecto, pues el resultado de dicho proceso es definitivo. De ahí que no se pueda considerar una norma de carácter electoral y así que su análisis válidamente puede realizarse bajo la óptica del derecho a conocer la verdad, a la transparencia de las autoridades de la materia y el acceso a la información. Estos razonamientos serían suficientes para aceptar la procedencia del amparo y analizarse en el fondo dicha porción normativa. Sin embargo, considero que el solo hecho de que el quejoso sostenga que ésta viola derechos fundamentales actualizaría la excepción relativa a que el juicio de amparo es el medio idóneo para reclamar tal violación, pues aquellos no pueden quedar sin protección. Finalmente, también creo que es importante particularizar que el acceso a la información solicitada por el quejoso se da respecto de la elección del 2 de julio del 2006 y que en sesión pública de 5 de septiembre de 2006 los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobaron por unanimidad el dictamen relativo al cómputo final de la elección presidencial, declaración de validez del proceso electoral y de presidente electo. Esto es, se trata en concreto de acceso a la información en el proceso electoral concluido, respecto del cual la solicitud no podría tener alguna consecuencia jurídica, por lo cual sería procedente, en su caso, el estudio de fondo de las violaciones alegadas. Son estas, señoras y señores ministros, las razones que me llevan a disentir, insisto, respetuosamente, de la propuesta que nos ha presentado el señor ministro ponente. Gracias, presidente. Señora ministra Sánchez Cordero. Gracias, señor ministro presidente. Pues básicamente en la misma línea de argumentación del ministro Silva Mesa y en parte del ministro Góngora. Yo también respetuosamente no comparto el sentido del proyecto ni las consideraciones a este respecto. Me parece que la pregunta fundamental a resolver es si la ley y el acto que se recurren tienen que ver estrictamente con la materia electoral, y me parece que la respuesta es negativa. La primera determinación, en mi óptica personal, para resolver tal cuestionamiento no es si la ley es electoral o no, sino que el método de cuestionamiento tendría que ser a la inversa. Esté en juego la violación a una garantía individual como el derecho de acceso a la información pública, a la información que es pública. Y me parece que así debe ser en atención a que lo primero a determinar para la procedencia del amparo
medio por antonomasia de protección de derechos fundamentales, no es si la ley es o no electoral, pues ello nos llevaría a restarle el significado principal al amparo, que es la tutela de esos derechos, tutela que pasa necesariamente por el principio esencial de la procedencia del juicio y no a la inversa, porque así se ha determinado por este Pleno y ese criterio se asume en el proyecto. Los medios de control del sistema integral de justicia electoral se armonizan con el juicio de amparo, cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales frente a leyes o actos de autoridad, mediante el cual podrán combatirse leyes que, aun cuando su denominación sea electoral, pudiesen vulnerar algún derecho fundamental. En tal virtud, como he referido, se debe determinar en primer término si la información solicitada es o no pública para proceder posteriormente con la confrontación en la que se sustenta el proyecto, pero no respecto de los principios electorales como en él se afirma, sino de la confrontación con el derecho a acceder a la información pública, premisa que debería ocasionar nuestro análisis, ya que conforme a la jurisprudencia que se cita en el mismo proyecto, deben armonizarse los medios del sistema integral de justicia electoral con el amparo cuando se combatan leyes que pudiesen vulnerar algún derecho fundamental, aun cuando su denominación sea electoral. A mi juicio, sí se está frente a una causa que pretende defender el derecho de acceso a la información como derecho fundamental, porque la promueve un ciudadano quien, en ese carácter y en ejercicio de un derecho que funda y sustenta en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, solicita acceso al sobre con las boletas. Tal petición, a mi juicio, no está, subrayo, estrictamente vinculada con la materia electoral, pues el acceso que pretende se vincula más bien con este derecho en específico de acceder a la información pública, dado el fundamento de su petición y los argumentos que vierte, tanto en sus conceptos de violación como en el único agravio encaminado a recurrir el auto que le desecha la demanda de amparo. Cabe abundar a este respecto que la estricta vinculación exigida con la materia electoral no se alcanza a apreciar con claridad si se atiende las razones que se dan en el proyecto, pues éstas se concretan a señalar que se debe a que regula una cuestión propia del proceso electoral mismo, como lo es el destino final de las boletas, ya que el Instituto Federal Electoral, en estricto apego, se dice, al principio de legalidad, no puede apartarse de lo ordenado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que le obliga a destruir las boletas una vez concluido el proceso electoral. A este respecto, vendría al caso señalar que uno de los argumentos del recurrente para combatir el auto que desechó su demanda está encaminado a señalar que el principio de legalidad no puede ser pretexto para que las autoridades violen estos derechos fundamentales. Pues si bien la garantía de inviolabilidad de las boletas electorales y la apertura de los sobres que las contienen solamente en casos extraordinarios son medidas establecidas por el legislador secundario para la protección de algunos principios constitucionales en materia electoral, ello no justifica negar el acceso a la información solicitada cuando ya ha concluido el proceso electoral. Insisto, ya ha concluido el proceso electoral, por lo que no puede argumentarse para negar la información solicitada el respeto a los principios de legalidad, certeza y definitividad en materia electoral, que por otra parte no se dan, ya que tratándose de transparencia, la pauta fundamental a respetar por las autoridades es el cumplimiento del principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información. Como he anticipado, el respeto a los principios de legalidad, certeza y definitividad en materia electoral no se ve mermado por la solicitud hecha por el recurrente, puesto que el alcance de la norma en que se funda la negativa de acceder a la información no es otro que ordenar la destrucción de cierta información, por lo que esa destrucción no tiene estricta vinculación con el plano electoral, dado que